Cuando hablamos de historia, pocas veces la relacionamos al deporte, siendo que esta actividad ha resultado necesaria en el desarrollo de múltiples sociedades humanas, pues en el deporte se encontraba la base de otras actividades como la milicia, la comunicación e inclusive la diplomacia. En México sabemos mucho de la historia del deporte del llamado Viejo Mundo, pues todos conocemos el origen de deportes tan famosos como el fútbol o de competencias como los Juegos Olímpicos. ¿Pero alguna vez te preguntaste qué deportes practicaban los mexicas o los antiguos olmecas? Aunque la conquista de México erradicó buena parte de las prácticas y saberes deportivos nativos de México, sabemos que la actividad física en el México prehispánico era de suma importancia para defenderse o expandir su cultura. Y no fueron pocas las civilizaciones que crearon sus propias actividades deportivas, o por decirlo así, hasta su propia versión de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, aunque algunos de estos conocimientos han logrado sobrevivir hasta nuestros días, la gran mayoría les son desconocidos a una buena parte de la población mexicana, al punto en el que deportes que eran ampliamente conocidos en la antigüedad, hoy difícilmente son practicados en el país. Es por ello que hoy nos embarcaremos en un viaje para conocer a algunos deportes antiguamente practicados en el México prehispánico. El tlachtli, o juego de pelota, es el deporte más conocido de Mesoamérica, surgiendo aproximadamente en el año 1300 a.C. Y por esto mismo, el juego variaba según la región o cultura que lo practicara. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, consistía en un deporte jugado en una cancha con forma de I latina mayúscula, en donde dos equipos de 4 a 5 jugadores tenían el objetivo de mantener en juego y sin dejar caer a una pelota de caucho que podía pesar hasta 4 kilos. Aunque la variante más interesante era el juego de pelota con 2 aros de piedra en cada lateral de la cancha. Aros en los que si los jugadores lograban atravesar la bola, significaba una victoria para el equipo. Dada su popularidad, el juego de pelota llegó a servir como un ritual religioso en el que se incluían sacrificios humanos. Un juego político que incluso podía servir para evitar guerras, así como un método de espectáculo que servía para entretener a las masas, siendo un deporte que, al igual que el fútbol, muchos entrenaban desde la infancia para después formar parte del equipo de su ciudad o imperio. Inclusive aún hoy día continúa jugándose una variante de este deporte, conocida como ulama, con mecánicas y reglas prácticamente iguales al antiguo juego de pelota. El canotaje o piragüismo era un deporte practicado principalmente entre las culturas del Valle de México, pues los múltiples lagos que rodeaban a muchas ciudades hacían indispensable la práctica de esta actividad para la vida diaria. Sin embargo, en ciertas ocasiones, como las fiestas de Tlaloc, dios de la lluvia, se realizaban en los lagos del valle diversas carreras de canotaje y remo, tanto individuales así como en equipo, en la que los mejores remeros competían a bordo de acalis o canoas, en circuitos de velocidad y destreza, poniendo a prueba todos sus conocimientos y habilidades sobre el agua. E inclusive se sabe que llegaron a realizarse competencias entre distintas ciudades del Valle de México, carreras en las que muchas veces se apostaban cuantiosos botines, por lo que estas carreras seguramente eran todo un espectáculo para las culturas de la Cuenca de México. La natación, al igual que en el caso anterior, era practicada por las culturas lacustres o costeñas, y solía estar asociada a la pesca, pues a través de la natación, los habitantes indígenas de Mesoamérica podían aprovechar los recursos del fondo marino, así como del fondo de lagos como el de Chapala, Pátzcuaro o Texcoco, recursos que por medio de las canoas y redes les eran inaccesibles. A pesar de su importancia, no se sabe qué relevancia tenía la natación como actividad deportiva o militar, pues solo unas pocas representaciones pictóricas de nadadores han llegado hasta nuestros días. Pero es probable que, al igual que el canotaje, se realizara en competencias de natación cuando se celebraba alguna deidad asociada al agua. Este tema resultará un tanto polémico, pues durante décadas, tanto opositores así como partidarios de la cacería han diferido en si esta actividad debe ser considerada como un deporte.
Sin embargo, durante siglos, muchos tuvieron a la caza tal cual como un deporte, y Mesoamérica no era la excepción, pero solo era considerada como tal para las élites prehispánicas. Pues mientras la cacería era una actividad de la que dependían muchos de los habitantes de Mesoamérica para sobrevivir, no era así para sacerdotes, tlatoanis y otros miembros de la nobleza indígena, quienes solían realizar expediciones de cacería por mero placer y para probar sus habilidades como cazadores. Incluso el propio Hernán Cortés llegó a practicar la cacería junto a Moctezuma durante su estancia en la ciudad de Tenochtitlán. ¿Tú qué opinas? ¿La cacería es, o no, un deporte? Por obvias razones, la arquería debía estar en esta lista, pues además de ser el método más empleado en la cacería, era también la herramienta más usada por las milicias del México prehispánico. El dominio del arco estaba íntimamente ligado a la religión, y por ende el entrenamiento comenzaba en algunas culturas desde el momento del nacimiento, y continuaba en la infancia cuando los niños debían fabricar sus propios arcos y flechas, para después poner a prueba su puntería con blancos fijos o en simulacros con blancos móviles. El objetivo máximo de esta disciplina se hallaba en la guerra y la defensa militar, llegando a haber tiradores tan diestros que, según algunos relatos, podrían haber superado a los mejores tiradores olímpicos de la actualidad. Sin embargo, con la conquista, la arquería, así como otras variantes del tiro como el atlat, la cerbatana o la honda, por su uso militar, fueron restringidas, aun si solo se usaban para la cacería. La lucha estaba íntimamente ligada a la formación militar, y era practicada por los futuros guerreros para probar su destreza, fuerza y agresividad en combate, a la vez que les servía como entrenamiento. Desafortunadamente, aunque la lucha corporal era bastante practicada, mucho del conocimiento sobre esta actividad física se perdió con la conquista, por lo que se desconoce si las antiguas culturas prehispánicas contaban con algún estilo de lucha especial, o si llegaron a desarrollar algún arte marcial compleja. Lo único que sabemos es que en ocasiones eran practicadas demostraciones públicas que algunos describen como una especie de lucha libre, en la que los guerreros ponían a prueba sus habilidades para el deleite del público. El Guarucúa Chanacua, o juego de pelota purépecha, es un deporte con más de 3.500 años de antigüedad, y consiste en una lucha de dos equipos de 6 jugadores, quienes a través de hatsirakus o bastones de madera con forma de L deben impulsar una pelota de algodón a la línea de meta del equipo rival, en un modo de juego bastante parecido al hockey actual. En algunas ocasiones, la pelota solía empaparse de combustible y prenderse en llamas, para recrear pasajes de la mitología purépecha. Por otra parte, el juego también formaba parte del desarrollo militar, pues era empleado para entrenar aspectos como la agilidad, el trabajo en equipo o la fuerza física. Y su relevancia en la cultura michoacana es tal que aún en la actualidad, en Michoacán se realizan competencias de pelota purépecha, atrayendo incluso a jugadores provenientes de todas partes del país. El atletismo llegó a ser parte fundamental en las guerras, el comercio y la educación, pues los corredores de velocidad y resistencia eran la mejor forma de comunicación entre las civilizaciones del México antiguo. Muchas veces eran organizadas competencias de velocidad o resistencia en las civilizaciones y tribus prehispánicas, esto con el fin de escoger a los más veloces, ágiles y resistentes, para que pudieran servir ya sea como un servicio de correspondencia o bien como mensajeros reales. Y era tal la condición de estos deportistas que podían llevar desde mariscos o un mensaje desde las costas de Veracruz hasta la Gran Tenochtitlán en menos de un día, superando incluso a servicios de mensajería actuales. Todo a través de un eficaz sistema de corredores de relevos, como era el caso de los conocidos painanis, corredores al servicio de la milicia y realeza mexicas. Este deporte continúa siendo parte de la cultura y forma de vida en comunidades nativas de México, como ocurre en los pueblos yaqui y rarámuri, cuyas hazañas les han ganado la reputación como unos de los mejores atletas del mundo actual. La historia del deporte
es conocida más por la historia de los Juegos Olímpicos griegos, ignorando el hecho de que además de México o América, prácticamente todas las culturas de la historia y el mundo han desarrollado sus propias actividades físicas que bien podrían ser consideradas como deporte. Hoy hemos visto algunas actividades que, además de su utilidad para la vida diaria, eran un método de fortalecimiento físico e incluso espiritual. Estoy completamente seguro de que además de estas, existían otras actividades deportivas que desaparecieron de México con el paso de los siglos, pero afortunadamente otras tantas llegaron para quedarse. Solo que con la diferencia de que mientras los deportistas del México antiguo debían hacerlo muchas veces por obligación o para la guerra, actualmente tenemos la posibilidad de elegir qué deporte nos gustaría practicar. Cuéntame, ¿en tu estado o comunidad existe algún deporte o juego nativo? Si pudieras practicar alguno de estos deportes, ¿cuál elegirías? Como siempre, puedes dejarme tu respuesta en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda que el deporte es de las mejores cosas que un ser humano puede compartir. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta la próxima.